Bueno, jóvenes, hoy vamos a analizar también la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional es importante tener en cuenta tres cosas diferentes. Primero, la cantidad de estados de oxidación que tenga el elemento que está acompañando al oxígeno. El lugar o posición que ocupa dicho estado de oxidación y la terminación de dicho estado de oxidación. Ahora, para podernos guiar, vamos a utilizar esta tabla. En esta tabla, ¿qué es lo que nos dice? Si el elemento que vamos a analizar solo tiene un estado de oxidación, su terminación solo sería ico. Si el elemento que vamos a analizar tiene dos estados de oxidación, su terminación podrá ser oso o podrá ser ico. Si tiene tres, podrá ser hipo, oso, oso o ico, y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo se trabaja la nomenclatura tradicional? El esquema de la nomenclatura tradicional es colocar el nombre óxido más el prefijo que se tenga según sea el caso, es decir, según el elemento que estemos trabajando, y luego agregarle la terminación. Para poder entender esto tenemos que tener en cuenta algo. Vamos a analizar el nombre que tienen los posibles óxidos. Por ejemplo, Br2O. ¿Qué analizamos primero? Analizamos cuál es el estado de oxidación que tiene cada uno de los elementos. Sabemos que el oxígeno es -2 y además sabemos que el bromo tendrá que tener un estado de oxidación +1 para que la suma algebraica del número de átomos por las cargas nos dé igual a 0. Ahora, teniendo en cuenta esto, analizamos el bromo. El bromo, ¿cuántos estados de oxidación tiene? Para ello nos vamos a la tabla periódica y en la parte donde dice valencia, miramos qué información nos da para el bromo. Ahora, el bromo en particular, según lo que nos dice la tabla periódica, puede tener exactamente dos valencias diferentes. Puede tener exactamente dos valencias diferentes. El +5 y el +1. Entonces, primero el +1 y luego el +5. ¿Qué hacemos con eso entonces? Tenemos el bromo. Decimos entonces que esto será un óxido. Luego colocamos el prefijo que dependerá del elemento. En este caso el prefijo será la palabra Br, brom. Y necesitamos colocarle una terminación que se adecue al caso particular que tenemos. Entonces, el bromo tiene dos estados de oxidación, el +1 y el +5. Bueno, como tiene dos estados de oxidación, pues entonces su terminación podrá ser oso o podrá ser ico. Teniendo en cuenta que el estado de oxidación del compuesto que tenemos en este caso sería el primero, pues entonces diríamos que la terminación obligatoria sería oso, quedándome así que este compuesto que tenemos aquí es el óxido bromoso. Luego, podrán haber otros posibles ejercicios donde tengamos sustancias que tienen o solamente un estado de oxidación o más de dos estados de oxidación. Por ejemplo, tenemos este compuesto, Na2O. Para esto, lo primero que vamos a hacer es colocar los estados de oxidación. Para el oxígeno obligatoriamente es -2. Y para el sodio deberíamos colocarle un +1 para que la suma algebraica de los números de átomos por las cargas a lo último me dé 0. Luego tenemos entonces esta regla que dice que colocamos la palabra óxido y colocamos el prefijo que para el sodio sería SOT. Ahora,
¿Qué analizamos? Miramos en la tabla periódica el sodio. ¿Cuántos posibles estados de oxidación tiene? ¿Dónde lo miramos? Pues donde nos aparece la información de las valencias. Para ello, si analizamos el sodio, nos dice que el único posible estado de oxidación que puede tener el sodio es el +1. Es decir, que se encaja con esta primera situación. Debido a eso, la terminación que debe tener este compuesto obligatoriamente es ico, dando paso a que este compuesto se llama óxido sódico. Ahora, este es un ejemplo, pero miremos, por decir algo, dos situaciones particulares. El hierro con el oxígeno y ese mismo hierro, pero con una cantidad de átomos diferente. Bueno, analicemos entonces estos dos. Sabemos que, por ejemplo, en el primer caso el oxígeno tiene un estado de oxidación -2. Para que se cumpla esa equivalencia y la suma algebraica de dichos estados de oxidación por los átomos me dé 0, obligatoriamente el hierro tiene que tener también un +2. En cambio, para el caso que vemos acá, el oxígeno es -2 y el hierro tendría que tener un estado de oxidación de +3. Tenemos esos dos casos. Ahora, analizamos el hierro. El hierro, si lo vemos en la tabla periódica, el hierro tiene dos posibles estados de oxidación. El +2 y el +3. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a nombrar a los dos compuestos que vemos aquí. Primero, este sería un óxido. Este también sería un óxido. Resulta que el prefijo del hierro no es hier, sino que el prefijo es fer, que viene del latín, quedándome que el prefijo sería fe. Ahora, analizamos lo siguiente. ¿Cuántos posibles estados de oxidación tiene el hierro? Pues resulta y acontece que tiene dos posibles estados de oxidación. ¿Qué nos indica esto? Que su terminación o será oso o será ico. Pues miremos a ver. En primer lugar está el estado de oxidación con una carga de +2. Y en segundo lugar está un estado de oxidación con una carga de +3. ¿Qué nos dice entonces esta tabla? Que la terminación para el que tiene la primera posición en estado de oxidación debe ser la terminación oso. Es decir, miramos, ¿en dónde el estado de oxidación del hierro era +2? Ah, pues profe, era en este. Como era en este, su terminación sería oso. Ahora, ¿en dónde el estado de oxidación era +3? Es decir, el segundo estado de oxidación. Ah, no, profe, pues era en el que tenía el +3 y, por ende, su terminación es ico, dándome entonces óxido férrico. Ya para finalizar, vamos a ver un último ejemplo, donde apliquemos un caso particular, donde tengamos las 4 posibilidades al mismo tiempo. Entonces, para ello, remitámonos directamente al cloro. Entonces, por decir algo, tenemos este compuesto, Cl2O3. Bueno, tenemos este compuesto, Cl2O3. La meta es nombrar a dicho compuesto. Primero, determinamos los estados de oxidación. Para el oxígeno será -2 y para que se cumpla esta igualdad, para el cloro se tendrá que ser un +3. Miramos en la tabla periódica los posibles estados de oxidación para el cloro. Entonces, nos remitimos a la tabla periódica y nos encontramos con que el cloro tiene los estados de oxidación +1,
más 3, más 5 y por último el estado de oxidación más 7. ¿Qué decimos entonces? Pues decimos que en este caso en particular tenemos un elemento que está acompañado al oxígeno, que tiene la posibilidad de tener hasta 4 estados de oxidación diferentes. Por ende, nos remitimos a este caso en particular. Ahora, lo que decimos es lo siguiente. Vamos a nombrar este compuesto. Sabemos que el compuesto es un óxido, entonces, óxido, colocamos el prefijo del cloro, que sería clo, pero entonces tenemos que definir cuál de las 4 posibles situaciones tenemos. Entonces, nos remitimos acá. El estado de oxidación que tenemos nosotros es el más 3. Es decir, es el segundo posible estado de oxidación en orden ascendente. Teniendo en cuenta de que sería el segundo, pues entonces la terminación de dicho compuesto obligatoriamente tendría que ser oso, es decir, cloroso. Bueno, ahora, ¿qué pasaría si no hubiese sido este compuesto, sino este que veremos a continuación? Por decir algo, Cl2 o, por decir algo, O7. Bueno, si tuviéramos este compuesto que está acá, ¿qué pasaría? Pues para este compuesto diríamos, el estado de oxidación de este es un -2 y el estado de oxidación de este es un +7. Lo mismo, para poder nombrar este compuesto, diríamos que esto es un óxido clor. Bueno, pues lo coloco un poquito más para acá. Un óxido clor. Ahora, ¿qué sucede? Resulta y acontece que miramos, el estado de oxidación del cloro en este caso en particular es el +7. Es decir, es el que está en la 4ª posición. Nos vamos entonces a este caso que es el que nos compete. Este nos dice que la terminación será per-ico. ¿Qué significa esto de per-ico? El per es algo que iría antes del prefijo y el ico como tal sería la terminación. Es decir, si este es el prefijo, antes de él se le coloca el per y después de él se le coloca el ico, quedándome así óxido perclórico. Y finalmente, ya para finalizar, vamos a ver el último posible caso, que sería, por decir algún cloro, con un oxígeno, así directamente. En este caso en particular, haríamos el mismo procedimiento. Tendríamos que el oxígeno tiene, bueno, espere que aquí voy a corregir algo. Por decir algo, este compuesto, Cl2O. El oxígeno sabemos que tiene un estado de oxidación de -2. Y en este caso el cloro tendría que tener un estado de oxidación de +1 para poder equilibrarse. Ahora, pasa lo mismo. El compuesto se llamará óxido, el prefijo es clor, pero entonces miramos. El estado de oxidación nos dio +1, es decir, que sería el primer posible estado de oxidación que tendríamos para el cloro. Por ende, como está en la posición 1, sus terminaciones serían hipo-oso. Ojo, el hipo iría antes de la terminación cloro y el oso iría después, quedándome así hipo-clor-oso. O lo que es lo mismo, el nombre de este compuesto sería óxido hipocloroso. Ahí ya vimos algunos ejercicios. De todas maneras, dentro de esta clase veremos otros ejemplos para poder entender de mejor manera
cómo es la realización o cómo se nombran estos compuestos. Por ahora, los óxidos. Luego veremos cómo se nombran las sales, las bases y cómo se nombran los ácidos. Muchas gracias entonces por prestar cuidado al video. Hasta luego.